TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Hoy hablaremos de los retos del Instituto Federal Electoral para 2013. En el estudio se encuentra el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Leonardo Valdés Zurita. Platicaremos sobre los retos que enfrentará la democracia mexicana este año y, por supuesto, los que enfrentará el propio Instituto Federal Electoral, una institución clave en el desarrollo democrático de nuestro país. Como siempre, abrimos con nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Una de las características más singulares de la democracia en México ha sido la evolución de sus instituciones políticas. Este proceso llevó varias décadas, ya que supuso la creación de instrumentos jurídicos e instituciones organizadoras y reguladoras del proceso en su conjunto. Esto dio como resultado la creación en 1990 de la máxima autoridad electoral en el país, el Instituto Federal Electoral. Si bien su cometido fundamental continúa siendo, como desde su creación, la organización de las elecciones federales, múltiples reformas en la materia han ampliado sus competencias y tareas. Se encarga de manera continua del registro y credencialización de los ciudadanos. Eroga las prerrogativas a los partidos políticos con registro oficial, fiscaliza sus recursos y, en su calidad de administrador único de los tiempos oficiales del Estado en los medios de comunicación, monitorea los mensajes de las fuerzas políticas durante las precampañas y campañas. Como hace más de 20 años, la formación de ciudadanos aptos para vivir en democracia es uno de los retos del Instituto. Fomentar la participación libre, informada, consciente, responsable, legal y crítica de niños, jóvenes y adultos será relevante y parte fundamental de los programas de educación cívica programados para 2013. Durante el transcurso de este año, el IFE realizará también los estudios poblacionales para formular la redistritación de todo el territorio nacional. Asimismo, enfrentará el reto de la producción y distribución de una nueva credencial para votar con fotografía, la cual incluirá más y mejores elementos de seguridad. Dotar a los ciudadanos del nuevo instrumento supondrá además la actualización del padrón electoral. El apoyo del Instituto a los órganos electorales estatales para la celebración de las 14 elecciones locales a celebrarse este año, así como la incorporación de nuevas tecnologías para el cumplimiento de sus mandatos constitucionales en materia de radio y televisión, para los servicios que presta el Registro Federal de Electores y para consolidar organizacionalmente al IFE, serán otros de los retos a vencer en los próximos meses. La experiencia de los trabajadores del instituto, como lo señaló el presidente consejero Leonardo Valdés Zurita, serán de gran utilidad para contribuir al desarrollo de la democracia mexicana. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Doctor Leonardo Valdés Zurita, bienvenido, muchas gracias por estar aquí esta mañana en Voces de la Democracia. Al contrario, el agradecido soy yo, Marilena, muchas gracias. Doctor, hoy vamos a hablar, entre otros temas, sobre la reforma política aprobada en el 2012. Incluye candidaturas independientes, también nuevas formas de participación ciudadana. Estos temas eran prácticamente impensables hace 3 décadas, cuando no existía el IFE, cuando había una comisión federal electoral, cuando un partido estaba inconforme ante esta propia comisión, pues esta propia comisión era juez y parte y esta resolvía. Tiempos que, si lo puedo presentar en una figura, en 1976 un solo candidato, una sola oferta, un solo partido político en una campaña presidencial. Han pasado muchas cosas desde entonces, doctor.
¿en qué momento se encuentra México en materia de reformas, dado, digamos, el estándar internacional sobre el desarrollo democrático de los países de la región? Bueno, yo te diría que hemos logrado en este país un avance significativo en la materia electoral. Todo surgió efectivamente después de aquella elección presidencial de 1976, cuando por circunstancias específicas de los partidos políticos, por primera vez en la historia de México tuvimos solo un candidato a la presidencia y el candidato ganador, José López Portillo, que por cierto no podía perder porque no tenía ¿Con quién competir? Tomó una decisión que fue acompañada por las fuerzas políticas significativas en ese momento en nuestro país, de empezar una apertura del sistema electoral y político en México. Se reformó la Constitución, se creó una figura que se llamó el registro condicionado de nuevos partidos políticos. De esa manera lograron su registro diversos partidos, muy señaladamente el Partido Comunista Mexicano, que venía existiendo desde las primeras décadas del siglo XX, pero no había tenido oportunidad de participar en las elecciones. Se creó la figura de los diputados de representación proporcional con el objeto de permitir que aquellos partidos que no obtenían triunfos en los distritos electorales de todas maneras tuvieran representación en la Cámara de Diputados, también en los ayuntamientos, de suerte tal que inició una ruta de transformación del sistema electoral mexicano. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un sistema de partidos que se ha consolidado, ya no es más un sistema de partido único o casi único. Tenemos que los partidos son competitivos en la medida en que tienen implantación en la sociedad, diferenciada en la geografía nacional. Hay partidos que se concentran en ciertas regiones del país. El Partido de la Revolución Democrática, sin duda alguna, un partido de izquierda que tiene el registro del antiguo Partido Comunista Mexicano en la evolución institucional de esa parte de la izquierda que participa en las elecciones. Tiene hoy una fuerza innegable en la Ciudad de México. El Partido Acción Nacional ha tenido ya en 2 ocasiones la presidencia de la República, de suerte tal que el sistema de partidos ha cambiado significativamente. Hoy tenemos una autoridad electoral autónoma, independiente, profesional, que sustituyó a la Comisión Federal Electoral. Hoy es un órgano del Estado mexicano en el que no tiene injerencia el Poder Ejecutivo, tienen representación en las cámaras a través de consejeros del Poder Legislativo, tienen representación los partidos, pero ni los diputados, ni los senadores, ni los representantes de los partidos toman parte en las decisiones votadas por el órgano colegiado que es el Consejo General del IFE. Hoy existe un sistema de financiamiento público a los partidos con la idea de que sea solo con recursos públicos como financien sus actividades. Y hoy tenemos un sistema de impugnaciones, una ley de sistema de medios de impugnación que tiene un cauce perfectamente establecido en términos institucionales y un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que conoce de las inconformidades, de las quejas de los partidos políticos, de los ciudadanos también, para en definitiva darle estabilidad a nuestro sistema electoral. Tenemos ahora también un acceso a medios regulado, una visibilidad pública que en el pasado no se tenía. El Latinobarómetro más reciente, doctor, apunta que está cambiando en la región la fuerza de las demandas ciudadanas en magnitud y en velocidad. Dice, más democracia trae consigo la demanda de más democracia. ¿Eso nos está pasando a los ciudadanos mexicanos? Sí, por supuesto. Tenemos, como bien decías, una situación de mayor equidad en la competencia entre los partidos políticos en las elecciones. El acceso gratuito a la radio y a la televisión les da una exposición muy importante frente a la ciudadanía. El propio financiamiento público equitativo les permite desplegar sus campañas, pero la población también ha cambiado. O sea, no solamente el sistema de partidos y el sistema electoral. Hoy tenemos ciudadanos más educados, con mejores niveles de escolaridad. Hoy somos un país muchísimo más urbano que lo que éramos en los años
70. Hoy las comunicaciones nos tienen al día de los acontecimientos en México y en el mundo, y esto hace que el ciudadano exija más participación, esté dispuesto a involucrarse de mejor manera en la cosa pública, en los asuntos de la comunidad y de la nación, y un poco en esa tendencia que es efectivamente muy latinoamericana de ir democratizando la democracia, fue que el constituyente permanente el año pasado, 2012, reformó la Constitución para crear nuevas formas de participación política. Hoy los ciudadanos podrán registrarse como candidatos a cualquier cargo de elección popular sin que los partidos políticos los postulen, tendrán la posibilidad de presentar iniciativas de reformas a leyes e incluso a la propia Constitución, y también podrán ser consultados para la toma de decisiones tanto en términos de leyes como en términos de políticas públicas en nuestro país. Esas nuevas figuras que están en la Constitución exigen, en primer lugar, que el poder legislativo impacte en las leyes electorales de nuestro país o incluso cree nuevas leyes para la participación ciudadana, y de esta manera se dé cauce institucional a lo que hoy establece la Constitución. Por supuesto que al Instituto Federal Electoral le tocará una responsabilidad muy importante para concretizar y hacer realidad estos nuevos derechos que tenemos los ciudadanos mexicanos. Efectivamente, en el 2012 ocurrieron cosas muy importantes para los ciudadanos. Le propongo revisar algunos de los cambios necesarios para que éstas puedan operar. Las candidaturas independientes, doctor. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, ahora podrá un ciudadano de manera independiente podrá registrarse como candidato, pero hay algunos temas que merecen revisión. Por ejemplo, el tema del financiamiento, doctor. Hoy el monto de financiamiento de las campañas políticas proviene de prerrogativas que reciben los partidos políticos a través del Instituto Federal Electoral. ¿Qué tendría que pasar en ese renglón para que un ciudadano independiente pudiera recibir financiamiento público? Bueno, este es un tema, yo diría, neurálgico de la ingeniería legislativa, jurídica que se tiene que realizar. Porque nuestro sistema de competencia política está basado justamente en el financiamiento público a los partidos. Los partidos son competitivos en la medida en que tienen recursos para desplegar sus campañas. Si lo que el legislador desea es que los candidatos independientes también sean competitivos, tendrá que hacerse una revisión muy profunda al sistema de financiamiento. Hoy, por ejemplo, hay todo un debate acerca de si es mucho o es poco el recurso que se asigna a los partidos políticos, pero habrá que considerar que ese recurso no es asignado a los candidatos, aun cuando sean postulados por los partidos políticos, de tal suerte que con candidatos ciudadanos o independientes será necesario replantear si el sistema de financiamiento público a los partidos debe continuar o debe modificarse ante la inminencia de que ciudadanos independientes se registren y tengan la necesidad de recursos para ser competitivos. Una opción sería cancelar el financiamiento público a los partidos políticos y que sea solo con recursos privados, como los candidatos de los partidos y los candidatos independientes desplieguen sus campañas. Esto con los riesgos que conlleva que se pueda hacer presente financiamiento proveniente de actividades ilícitas o de empresas. Sí, o que solo los poderosos pudieran tener un candidato. Efectivamente. Los que tienen recursos. Este es un tema que se tiene que resolver bien. Tengo la impresión de que la mejor solución sería construir en este momento de nuestro desarrollo democrático una figura intermedia entre el financiamiento privado al que deben tener acceso los candidatos, tanto de los partidos como independientes, y el financiamiento público que de todas maneras debe mantener el Estado mexicano para darle equidad a la competencia. Pero este es un reto de construcción legislativa que se tiene que enfrentar con mucho cuidado. Sí, de hecho, quizás
revisar la fórmula no sea tan sencillo como aparentemente podríamos pensar. El 70% de los recursos que reciben los partidos tiene que ver con la elección anterior, con la capacidad o con la cantidad de votos obtenidos, y luego un 30% de manera igualitaria. ¿Pasar por revisar esa fórmula, doctor? Sí, esa fórmula se deberá de revisar, porque además hay que tener en cuenta que esa fórmula es la base del financiamiento ordinario que reciben los partidos, que obtienen todos los años, independientemente de que se realicen elecciones federales o no. Además de que para los años en los que hay proceso electoral, hoy dice la ley, si la elección es solo de diputados, la llamada elección intermedia, ese presupuesto se incrementa en un 30%. Si la elección es presidencial, o la elección en la que se elige al presidente, a los senadores y también a los diputados simultáneamente, ese presupuesto se incrementa en un 50%. De tal suerte que se tendrá que definir a qué tipo de financiamiento tendrán acceso los candidatos independientes, y yo insisto, es tiempo de abrir, aunque no de manera absoluta y radical, el financiamiento privado, porque también es importante que los ciudadanos, en uso de sus derechos y facultades, aporten a los candidatos de su preferencia no solamente su voto, sino también sus recursos, con el objeto de que avancemos en la construcción de una democracia en la que los ciudadanos también van teniendo mayores responsabilidades. Una de las responsabilidades del IFE es la fiscalización de esos recursos públicos. ¿Qué pasaría con el tema de fiscalización frente a la figura de candidatos independientes? Pues, por supuesto que independientemente de que reciban o no financiamiento público, los candidatos independientes tendrán que ser fiscalizados. Esta es una condición de nuestra democracia que nos ha funcionado adecuadamente, porque nos ha permitido tener el control del origen lícito de los recursos que utilizan los partidos políticos, y también en muy buena medida tener la certeza de que los recursos públicos que obtienen los partidos se destinan exacta y precisamente a las actividades partidarias y no al beneficio de sus dirigentes o al enriquecimiento de quienes tienen la oportunidad de conducir los destinos de un partido político durante un determinado tiempo. De tal suerte que ese modelo que hoy tenemos, que se basa en los partidos políticos, en fiscalizar a los partidos políticos, tendrá también que evolucionar para fiscalizar a los candidatos independientes. Hoy la ley le da al Instituto Federal Electoral, me parece, suficientes instrumentos para que esa fiscalización pueda ser efectiva. No hay secreto bancario, no hay secreto fiscal, no hay secreto fiduciario, de tal suerte que se puede investigar las cuentas bancarias de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, de sus proveedores, en fin, de una gama muy importante de actores que tienen que ver con la operación de las campañas electorales. Lo mismo tendría que suceder en el caso de los candidatos independientes. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para tejer estos cambios en la norma para la entrada en vigor? Y también le preguntaría, ¿qué impacto tiene para la calidad de la democracia que ahora sean reconocidas en la Constitución candidaturas independientes? Bueno, el tiempo es un recurso no renovable. Por supuesto que se tiene que observar con mucho cuidado que el proceso electoral federal para la elección de los diputados en 2015 iniciará en octubre de 2014 y la propia Constitución establece una temporalidad límite para hacer reformas a las leyes electorales antes de que inicie el proceso electoral. Esto quiere decir que a más tardar hacia junio de 2014 se tendrá que tener lista toda la obra legislativa, los impactos en las leyes electorales o incluso nuevas leyes. En el Pacto por México se habla de una nueva ley de partidos políticos, de una ley de participación ciudadana que sería la que normaría, por ejemplo, las candidaturas independientes. Se habla de una nueva ley nacional electoral que ordene
la organización y la realización de las elecciones federales, pero también de las elecciones en los estados de la República y en los municipios. Se habla de un Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones federales y locales, y en fin, toda esa construcción de piezas legislativas tiene que estar resuelta para a más tardar el mes de junio de 2014. ¿Cómo impacta esto a la vida ciudadana? Yo diría que le da al ciudadano mayores recursos para la participación en los procesos políticos. La democracia es eso, es sinónimo de participación, es sinónimo de oportunidades para que los ciudadanos opinen y a través de su opinión las decisiones de gobierno sean adoptadas a partir de lo que las voces mayoritarias ponen en el espacio público y se concretan en las votaciones que son organizadas hoy en nuestro país por una institución independiente, autónoma y profesional. Muy bien, pues vamos a continuar revisando algunos de estos cambios de la reforma política. Está con nosotros el doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Hicimos algunas preguntas a nuestros ciudadanos sobre estos temas. ¿Cuál ha sido el papel del Instituto Federal Electoral en el desarrollo democrático del país? Precisamente iniciamos este programa hablando de las grandes reformas, los pasos que le ha costado mucho esfuerzo, tiempo, recursos a los mexicanos a partir de los años 70. Vamos a escuchar los comentarios ciudadanos, regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues ya no se sabe, se escuchan muchas cosas negativas y uno lo que tiene que hacer es respetar las instituciones, aunque a veces pues te quedan las preguntas, las dudas y tienes que investigar, pero sinceramente no creo que seamos todavía un pueblo profundamente politizado. Pues que haya organización en el conteo de los votos. Da certeza en algunos casos y en otros no. Pues ha sido el organismo rector del sistema electoral. A pesar de que en un principio hubo bastante confianza en ese organismo, yo opino que es importante que se fortalezca esa parte de la confianza, ¿no? en el instituto para que ese desarrollo democrático sea real. Yo creo que es importante, ¿no? Porque pues antes que no estuviera el IFE, pues era más desorganizado el asunto, ¿no? Pues se supone que es el mediador y eso debería estar haciendo. Yo desde chico crecí con la historia de que era un instituto que, lo que sabemos todos, ¿no? Regía todo este tipo de procesos. Últimamente con la elección que acaba de pasar, no estoy muy conforme con el desarrollo que ha tenido. Pero bueno, como toda institución hay que estar vigilando, los ciudadanos tenemos esa obligación de estar vigilando cómo se hace ese tipo de procesos y si encontramos algo malo, denunciarlo. Bueno, me parece que fue muy importante, o es muy importante, porque justamente permitió organizar elecciones pues de alguna manera más parejas, si bien creo que ahorita vivimos tiempos en los que sin duda el IFE vive momentos pues críticos, tomando en cuenta las dos últimas elecciones, pero creo que es algo muy, muy importante el IFE para la vida democrática y social en nuestro país. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bien, continuamos aquí en el estudio de Voces de la Democracia. Estamos platicando con el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Leonardo Valdés Zurita. Doctor, la participación ciudadana, en el artículo 35 establece que es un derecho ciudadano votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional que se sujetarán a lo siguiente. Serán convocadas por el Congreso, solicitadas por el Presidente de la República, por el equivalente al 33% de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o por ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Lo que le toca al IFE, doctor. El IFE tendrá a su cargo en forma directa la verificación de este requisito del 2%,
así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. ¿Qué le significa este nuevo reto para el IFE, doctor? Bueno, significará una acción muy precisa para la verificación, en su caso, de los ciudadanos que soliciten una consulta popular. Es una actividad que realiza la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por ejemplo, cuando hay una solicitud de registro de nuevo partido político, de agrupaciones políticas nacionales. Es un procedimiento técnico que yo no alcanzo a ver implique ningún problema para su ejecución en la institución. Quizá la parte más importante es que independientemente de quién convoque, sea el Ejecutivo, el Legislativo o un grupo de ciudadanos, es muy importante que durante el proceso de la consulta los ciudadanos tengan suficiente información para tomar su decisión. Efectivamente. Eso no está hoy en la Constitución establecido, tendrá que ser regulado por la ley, y en esa regulación se tendrá que incluir los mecanismos y procedimientos para que el IFE propicie la difusión pública de las propuestas, el debate público sobre las propuestas. Yo me imagino mesas de análisis a través de la televisión, de la radio, en donde personas que están a favor de la propuesta que se va a votar y personas que están en contra de esa propuesta debatan, analicen, de tal suerte que lo que tengamos es que en esa coincidencia de la consulta popular con la elección que se realice, el ciudadano al votar en la consulta popular tenga plena conciencia y suficiente información para tomar su decisión. Es un avance democrático importante, porque la democracia no es solamente elegir gobernantes, también es decirles cómo queremos ser gobernados. Y estas consultas, que en las democracias consolidadas ya llevan mucho tiempo realizándose, servirán justo para eso, para que aquel que resultó electo como diputado, como senador, como presidente municipal, como gobernador, como presidente de la República, sepa qué piensan los ciudadanos sobre temas relevantes y en función de eso realice su función como representante popular o bien como gobernante ocupando una posición ejecutiva. De tal suerte que yo considero que es un avance importante, un reto para el Instituto Federal Electoral, pero un reto que el IFE podrá, estoy seguro, enfrentar en las mejores condiciones, porque el IFE cuenta con un activo muy importante. El IFE está constituido por un servicio profesional electoral, por una cantidad muy importante de trabajadores administrativos también de la institución, que saben perfectamente cómo realizar sus actividades para garantizar la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la legalidad de la operación del Instituto Federal Electoral, y eso permitirá que este avance democrático se consolide en la ruta de que los ciudadanos tengan cada vez mayor participación. Los ciudadanos con esto, doctor, adquirimos un derecho, pero también una enorme responsabilidad. Es decir, tomar decisiones sobre los asuntos que pueden modificar nuestra vida, bueno, también nos confiere la responsabilidad de que no es solamente el otro el que gobierna, yo soy un ente pasivo. ¿Cómo observa, qué le diría a los ciudadanos para poder tomar a cabalidad esa responsabilidad de participación? Justo estamos en la transición, si se quiere llamar así, o en la transformación de una democracia representativa en donde los ciudadanos elegimos a los representantes que toman las decisiones, a una democracia participativa, en donde además de elegir a los representantes que van a tomar decisiones, nosotros tomamos parte de esas decisiones fundamentales, de esas decisiones que, como bien dices, María Elena, pueden afectar nuestra vida cotidiana, pueden afectar nuestros derechos, pueden afectar nuestras actividades. De tal suerte que la clave de ese juego democrático, me parece a mí, es información. Es muy importante que el ciudadano tenga suficiente información para participar, porque una participación desinformada puede llevarnos a tomar decisiones
que no sean las convenientes ni para nuestra vida como ciudadanos, ni para el desarrollo de nuestra nación. De tal suerte que tengo la convicción de que aquellos debates sobre los temas de las consultas populares serán de la mayor importancia para que el ciudadano tenga suficiente información y de esta manera las decisiones sean decisiones que ayuden al avance de nuestra vida política, por supuesto, pero también social, económica, educativa, en fin. En el mecanismo de consulta popular se pueden tomar decisiones sobre los más variados temas y esas decisiones impactarán el desarrollo de nuestra nación. Otro de los retos para los ciudadanos, de acuerdo con estas reformas, son las iniciativas ciudadanas. Hoy el artículo 71 otorga al ciudadano, en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, el derecho de iniciar leyes. Doctor, esto para los ciudadanos nos obliga también a dejar de pensar menos en nuestros intereses individuales y más en el interés colectivo. Esto es parte de un proceso también. Sí, por supuesto, es un proceso complejo, porque lo primero que tiene que suceder es que intentemos conectar nuestros intereses individuales con esos intereses colectivos, de tal suerte que si un grupo de ciudadanos que cumpla con este requisito inicia una ley, tiene la posibilidad de iniciar una ley, esto obligará a los órganos legislativos a revisar con todo cuidado cuáles son las implicaciones de la aprobación de una ley o de la reforma de una ley que un grupo de ciudadanos haya puesto en el espacio público. De tal suerte que lo que tendremos es justamente esa visión del ciudadano que ya no solamente está pensando en su vida cotidiana, en su inmediatez, sino también está pensando en las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones para el conjunto de su comunidad, para el conjunto de la nación y en muchos casos incluso para los futuros habitantes de esta nación, porque normalmente las leyes no se aplican solamente por una o dos generaciones, sino son ordenamientos que van normando la vida de muchas generaciones hacia el futuro. Doctor, el IFE adquiere nuevas responsabilidades, nuevos retos. En materia interna, hay un documento muy interesante sobre 7 grandes proyectos nacionales, 7 grandes responsabilidades del Instituto Federal Electoral, muchos obedecen a mandatos constitucionales. Un esbozo para nuestro auditorio sobre lo que enfrentará el Instituto Federal Electoral en este año 2013, doctor. Bueno, el Instituto Federal Electoral, además de estar atento a las reformas legislativas que se produzcan, que sin duda alguna van a impactar también la normatividad interna del Instituto, porque aquí hay una cuestión que es muy importante que el auditorio tenga en cuenta. El IFE es una institución que toma sus decisiones siempre en el marco de una reglamentación previamente establecida. Y cuando hay modificaciones a la ley, esa reglamentación interna del IFE se tiene que actualizar, se tienen que hacer adecuaciones, se tiene que impactar lo que dice la ley a las decisiones internas de la institución. Las decisiones del IFE colegiadas en los órganos de responsabilidad nunca son arbitrarias, siempre se toman en el marco de un reglamento, de un lineamiento, de tal suerte que una de las labores que el IFE tendrá que ir preparando para recibir el impacto de las reformas legislativas que se realicen tiene que ver con su vida interna, con su colegialidad, con estos ordenamientos, reglamentos, lineamientos que se van desarrollando. Una segunda cuestión que es de la mayor importancia es que el IFE, que está sometido siempre a estos ciclos electorales, no bien termina una elección presidencial de senadores y de diputados y ya hay que empezar a organizar la siguiente elección de diputados que se realizará 3 años después. Esta institución, insisto, siempre sometida a estos ciclos electorales, en este periodo tiene la posibilidad de evaluarse a sí misma, no solamente en términos
de las actividades sustantivas que realiza para organizar las elecciones, de cómo capacitamos a los ciudadanos para ser funcionarios de casilla, de cómo podemos avanzar con nuevas tecnologías para ser más eficientes en la transmisión de los resultados de las elecciones, de cómo podemos ahorrar recursos en la producción de los materiales electorales, en fin, estas cosas que son importantes, que siempre se evalúan después de un proceso electoral. Pero además el IFE tiene la oportunidad de analizarse y evaluarse a sí mismo, por ejemplo, para iniciar un proceso de modernización administrativa. El IFE puede, y lo ha demostrado, dar un mejor servicio a la ciudadanía utilizando menos recursos. El IFE puede ser una institución más austera, puede ser una institución que dependa menos del financiamiento público, del presupuesto público que se le entrega anualmente, y puede elevar sus capacidades, por ejemplo, en materia del servicio registral que realiza el Instituto Federal Electoral. Somos la institución que dota a los ciudadanos de un documento de identificación, que es un documento para votar, pero que para todo efecto práctico se convierte en la credencial con la que se identifican los ciudadanos en los bancos, para hacer trámites ante autoridades gubernamentales, en las empresas, en fin, en una cantidad de actividades que los ciudadanos realizan. Y ese trabajo de mantener actualizado el padrón electoral, de dotar a los ciudadanos de su credencial para votar, se lleva una parte muy importante del presupuesto del Instituto Federal Electoral, casi el 40%. Es un documento que tiene una cantidad de mecanismos de seguridad que me parece, doctor, que no hay otro igual en el mundo. ¿O sí? Se podría pensar que en algunos países han ido avanzando, por ejemplo en Canadá tienen ya un documento que se parece mucho a la credencial para votar con fotografía del Instituto Federal Electoral, pero lo importante es que además del plástico que tiene grandes candados de seguridad, tenemos una base de datos en donde están registrados la información de cada uno de los ciudadanos, y a esa base de datos hay que darle mantenimiento, hay que actualizarla, hay que revisarla permanentemente. Eso, que se lleva el 40% del presupuesto del IFE cada año, se puede seguir haciendo, se debe seguir haciendo menor, pero tenemos que hacer esfuerzos para, con uso más intensivo de la tecnología, bajar los costos de operación y de esta manera tener una administración más eficiente, una administración más moderna de los recursos públicos que el Estado mexicano invierte en las autoridades electorales. De tal suerte que, como puedes ver, María Elena, los retos del IFE son frente a la sociedad en términos generales, como la organización que organiza las elecciones, que impulsa la educación cívica, que es otro de los programas fundamentales del Instituto Federal Electoral, pero además tiene sus retos internos para ir construyendo los procedimientos administrativos que permitan su mejor desempeño. ¿Tiene un programa establecido en esta visión interna el Instituto Federal Electoral para ir dando pasos concretos para lograr este avance, esta modernización de la que nos habla, doctor? Sí, mira, María Elena, cuando yo tuve el honor de ser electo consejero presidente en el mes de febrero de 2008, me encontré que una de las observaciones que había hecho la Auditoría Superior de la Federación al IFE era el que el IFE no tenía un procedimiento de planeación. El IFE es muy bueno programando. Si tú observas el calendario de organización de una elección federal, que implica la movilización de cientos de miles de ciudadanos para establecer las casillas electorales como funcionarios electorales, y decenas de miles de trabajadores eventuales que vienen a colaborar con el Instituto Federal Electoral, si tú observas esa programación, es muy precisa. Te encuentras con que es precisa día por día. Pero el IFE no había avanzado hacia la adopción de los métodos y de los procedimientos de la planeación estratégica, esa que no solamente te permite programar las actividades, sino que te permite proyectar hacia el futuro a la institución. De tal suerte que en 2010 logramos
por acuerdo del Consejo General, crear una unidad técnica de planeación. Hemos ido aprobando los reglamentos internos para la planeación de la institución, y hoy te puedo decir que el presupuesto del IFE, sus programas de trabajo están alineados con un plan estratégico que tiene como objetivo en el largo plazo hacer de la institución una institución más eficiente, una institución que utilice mejor los recursos, una institución incluso más transparente para que los ciudadanos puedan tener certeza de que esos recursos públicos que se invierten en el Instituto Federal Electoral están bien utilizados, bien invertidos. De tal suerte que sí, lo que tenemos es todo un programa de planeación estratégica en la que participan las diversas áreas de la institución, y de esta manera vamos avanzando en la consecución de estos objetivos, entendiendo que transformar a las instituciones en México y en cualquier lugar del mundo es un trabajo que solamente se puede lograr en el largo plazo y solamente rinde frutos en el largo plazo, y en el Instituto Federal Electoral con la complicación de que cada 3 años tenemos un compromiso muy importante, que es organizar las elecciones federales. ¿Y apoyar las locales, por ejemplo? Por supuesto, cuando no hay elecciones federales, también apoyar las elecciones locales. Hoy, en 2013, tenemos 14 elecciones locales en la República Mexicana, y el Instituto Federal Electoral va a ser actor de la mayor importancia en esas elecciones, porque vamos a proveer las listas nominales de electores, tenemos que actualizar el padrón electoral, tenemos que sustituir credenciales para votar para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho. Además, vamos a administrar el tiempo del Estado en la radio y la televisión para que los candidatos en esas elecciones locales puedan exponer sus proyectos a la ciudadanía y esa exposición se haga en términos de equidad. Y al final, cuando venga la fiscalización de los recursos que usan los partidos políticos en los procesos electorales locales, también vamos a coadyuvar, porque las autoridades electorales de los estados solamente pueden acceder a la información bancaria, fiscal y fiduciaria a través del Instituto Federal Electoral. Ya tenemos firmados los convenios de colaboración con esas 14 autoridades electorales locales, y el IFE estará muy ocupado llevando a cabo esas actividades. Así es, doctor. Vamos a pasar prácticamente a la parte final de nuestro programa con la opinión de los universitarios. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar el Instituto Federal Electoral en el 2013? El Instituto Federal Electoral tiene retos mayúsculos, usted ya lo escuchó, pero ¿estamos conscientes de ello? ¿Qué tanto conocemos al IFE? Vamos con los universitarios y regresamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Me parece que es una institución que hemos construido entre todos, entonces necesita ser tan confiable como debe ser. Entonces, no importa si son 9 o la cantidad de comisionados que hay ahí, lo importante es que vuelvan a tener la confianza de la gente. Que la gente vaya a votar, para empezar, no sé. En general, mejorar el proceso electoral para años venideros, ¿no? Pues reforzar su credibilidad más que nada y mejorar sus procesos electorales, que sean más visibles, sobre todo. Una conexión más precisa con la gente, para que estas instituciones puedan tener una credibilidad mayor. Lograr una mayor intención de voto de la gente, natural, que crean que sea útil. Pues los retos más bien yo pienso que son los mismos, más bien nosotros debemos de estar pendientes de que se cumplan y que nosotros también tengamos responsabilidad en informarnos de los que se están haciendo, de los que no se están cumpliendo. Porque mientras no haya una construcción real de ciudadanía como ocurre en otros países, pues tampoco hay como instituciones electorales que puedan pues ser más veraces, ser más realistas, o aunque lo intenten ser, pues hay otros grupos de poder que terminan imponiendo sus intereses, como estos los llamados poderes fácticos. Entonces, creo que pues sí, los retos del IFE sería seguir consolidando, una construcción democrática, pero que a mi parecer tendría que pasar por insistir más en la participación de las comunidades, ¿no? Es decir, no que veamos a la democracia solo como votar cada 6 años, sino que haya, por ejemplo, comités vecinales que realmente gestionen lo que necesitan los barrios, las comunidades, ¿no?
vocesdelademocracia@ife.org.mx. Los retos del Instituto Federal Electoral son mayúsculos, de verdad, doctor. Yo quería preguntarle, porque incluso el IFE ha sido referente internacional, ¿hay un instituto en el mundo similar en materia de responsabilidades como los tiene el IFE? O yo podría decirte que no, porque en la mayor parte de los países democráticos, muy señaladamente en América Latina, las autoridades electorales no tienen bajo su responsabilidad el registro de los electores. Normalmente esta parte de credencializar a los ciudadanos, de hacer las listas de votantes, están en otra oficina, en un registro civil o en un órgano especializado y no en la autoridad electoral. En ningún país la autoridad electoral administra el tiempo en la radio y la televisión para hacer equitativas las campañas. En muy pocos países la autoridad administrativa conoce de quejas de los partidos en los procesos electorales para resolverlas, y en escasas, muy escasas circunstancias, la autoridad electoral además es la autoridad fiscalizadora de los recursos que utilizan los partidos políticos. Pero por si todo eso fuera poco, María Elena, yo te quiero compartir que pienso que la principal responsabilidad del IFE, que me parece a mí debe de cobrar cada vez mayor importancia, es la de la educación cívica. La democracia se desarrolla y se consolida cuando hay demócratas en el país, y los demócratas no tienen que ser solamente los gobernantes. Es más, yo diría que es mucho más importante que los gobernados seamos demócratas, que los gobernados conozcamos nuestros derechos, que los gobernados conozcamos nuestras obligaciones, que nuestros gobernantes estén alerta a la exigencia del gobernado que, ejerciendo sus derechos, participa en la vida democrática. Y eso, lograr que el pueblo de México sea un pueblo de demócratas, es la principal responsabilidad del Instituto Federal Electoral, porque la Constitución le da al IFE la responsabilidad de impulsar la educación cívica. Tenemos hoy una estrategia nacional de educación cívica que estamos desplegando. Tenemos modelos con metodologías muy precisas para la educación cívica de mujeres, de jóvenes. Hemos ido a hacer trabajo en zonas indígenas, con mujeres indígenas que de alguna manera son quienes más marginadas están de los procesos políticos y de la toma de decisión democrática, y hemos avanzado, pero falta todavía muchísimo por hacer, porque efectivamente la cultura no se crea de la noche a la mañana, la cultura se desarrolla solamente a partir de actividades permanentes y de largo plazo, de tal suerte que independientemente de que el resto de las obligaciones del IFE son muy importantes, muy trascendentes, le dan estabilidad política al país, permiten la transformación, la transición de un gobierno a otro de manera pacífica. Independientemente de que eso es muy importante, yo pienso que su principal reto, y su principal reto para el futuro de la nación, es justamente la educación cívica. ¿Cómo observa a los ciudadanos en sus valores democráticos después de todo lo que hemos avanzado? Si nos pudiéramos medir de manera regional, doctor, ¿en dónde ve, digamos, las principales trabas para que el ciudadano crea, participe, apoye a sus instituciones, esté consciente de que tiene derechos claros, sí, muy importantes, pero también responsabilidades para con su país? Yo creo que vivimos una paradoja que se tiene que resolver de alguna manera, y que de alguna manera los ciudadanos somos responsables de que se resuelva. Hoy tenemos muchos medios de comunicación. Hoy están las redes sociales, el Twitter, la penetración de la radio y la televisión es impresionante, la prensa escrita sigue siendo un medio de comunicación importante, y sin embargo
da la impresión que los ciudadanos estamos mucho menos informados de lo que estábamos en el pasado. Ha habido una explosión de medios de comunicación, se ha horizontalizado la comunicación a partir de estas nuevas tecnologías, pero en las redes sociales corren muchos mitos, corren muchas informaciones que no son ciertas, que no son precisas. Y ahí, por supuesto, que las instituciones tienen mucho que hacer, y el IFE, como parte de las instituciones del Estado mexicano, debe hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos, pero los ciudadanos debemos de ser mucho más cuidadosos en el análisis crítico de la información que recibimos, porque muchas veces se crean corrientes de opinión basadas en un rumor, por ejemplo, totalmente inverosímiles, en rumores, en este tipo de cosas. De tal suerte que hay que entender, por supuesto, que este es todo un proceso de evolución, y que en la medida en que vayamos avanzando a mejores procedimientos, a un incremento de la calidad de la comunicación y de la información que tienen los ciudadanos, iremos consolidando también su participación democrática. Pues que así sea, doctor. Yo le agradezco mucho sus comentarios en Voces de la Democracia, su presencia esta mañana aquí. Mucha suerte para el Instituto Federal Electoral. Gracias, doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.